Hoy vamos a ver medidas cautelares en proceso ejecutivo. Bien, van a ver que mucho va a tener similitudes, obviamente, con las medidas cautelares que hayan visto en el proceso de conocimiento, pero hay particularidades que ahora vamos a ir viendo. Lo que les decía, hoy vamos a ver todo medidas cautelares, el jueves vamos a ver todo prueba. Lo que le voy a pedir, por favor, son dos trabajos que nosotros subimos al campus de medidas probatorias. Medios probatorios, perdón. La primera parte del autor del Cerro, la segunda parte es mía. Fundamentalmente, para que lo puedan entender, porque voy a ir rápido el jueves, léanlos. Igual ya tiene que estar estudiando, porque si mal no me equivoco, tienen el parcial el 16, pero léanlo, porque si ustedes no leen el trabajo, o sea, se van a dar cuenta que no es difícil. Yo me voy a abocar fundamentalmente a bajar eso que está en teoría, la parte práctica, para que lo entiendan. Entonces capaz que no voy a estar, digamos, no voy a reiterar todo lo que dice el trabajo como para no perder tiempo y de última prefiero dejarlo en un espacio de 10-15 minutos para preguntas. Bien, entonces, le vuelvo a repetir, por favor, lean los dos trabajos, entre los dos trabajos no tiene más de 40 hojas, bien. No es de difícil lectura y repito, más que nada para yo darle el panorama práctico el jueves y eventualmente evacuar dudas. Hoy subió, no les quiero mentir, me dijo que lo iba a subir hoy, así que si no lo subió ahora, en este curso de este tiempo, lo va a subir hoy, el doctor Fernandera, el trabajo práctico del viernes. En principio, ¿ya lo subió? Listo, perfecto, bien. Yo para confirmar. En principio ese trabajo no lo podrían hacer hasta el jueves. ¿Por qué? Porque es de medios probatorios. Pero el que quiere, leyendo el trabajo, podría hacerlo tranquilamente. No es que necesitan la clase para saber cómo hacer el trabajo. Bien. Y el viernes lo que van a hacer efectivamente con el doctor Fernandena es evacuarlo, digamos, evacuar las consultas, lo van a tener que presentar por un tema del sistema, pero no se asusten que no lo van a poder entregar hasta el lunes. De última les convendría, una vez que terminan la clase el viernes, si pueden hacerlo, ya entregarlo y se sacan de encima y tienen tiempo para continuar estudiando, que es lo que entiendo que están haciendo. Y lo que dije, el viernes da el doctor Fundarena y el martes da nuevamente él, en principio da sentencia, y iba a intentar de dar costas, pero bueno, fundamentalmente va a dar sentencia, también por si quieren leerlo, que sería, si no me equivoco, lo que dijo el doctor Casas, que entraría para la primera parte. Si llega a dar costas, obviamente va a ser costas también, ténganlo en cuenta, o sea, lo que se dé y lo que se toma. Así que mínimo va a ser sentencia que se dé el martes, y máximo entiendo que va a ser costa, no creo que pueda llegar a dar más que costas. Bueno, tema de hoy, medidas cautelares. Ustedes saben que dentro de las medidas cautelares y fundamentalmente en el proceso ejecutivo, nosotros contamos con un título completo o incompleto, bien, a los fines de poder solicitar la medida cautelar. Si tenemos un título completo, ya automáticamente ese título nos da vía libre para poder efectivamente pedir algunas medidas cautelares que están contempladas en el Código de Procedimiento. Si tenemos un título incompleto, de alguna forma le tenemos que agregar o adicionar, digamos, esa verosimilitud del derecho que no tiene el título, como para que efectivamente el juzgador nos dé la medida cautelar. Título completo. Vamos a empezar por lo que es título completo. Fundamentalmente, ustedes saben que las medidas cautelares las otorga el juez a fin de garantizar eventualmente el cumplimiento de esa sentencia de tránsito y remate que el juez en algún momento va a dictar. Viene en el transcurso del proceso ejecutivo, que es algo su proceso rápido, eventualmente puede llegar a haber producción de prueba, lo vamos a ver el jueves, pero en la gran mayoría de los casos no hay efectivamente apertura a prueba, por lo cual yo con ese título completo ya tendría, en principio, acreditado los recaudos de toda medida cautelar, que ya saben que son peligro en la demora, verosimilitud en el derecho, y eventualmente me podrían llegar a exigir contracautela. En la general de los casos, digamos, yo ya teniendo acreditado los dos primeros principios, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, la contracautela no se requiere en la práctica, eso para que lo sepan.
generalmente una vez que se pide la medida cautelar, con el título completo, y antes de que salga mandamiento de intimación de pago, que yo ya entiendo que se los han explicado, lo que hacen los abogados es pedir la medida cautelar, antes de librar el mandamiento de intimación de pago, efectivizarla, o sea, trabar la medida cautelar, ¿para qué? Para no noticiar al ejecutado que se inició este proceso ejecutivo, y de esa forma no desvirtuar, digamos, esa garantía que estoy intentando cautelar. ¿Bien? Ustedes también ya lo saben, porque ya están obviamente en cuarto o quinto año de la carrera, que estas medidas cautelares van a ir sobre bienes del futuro ejecutado. ¿Cuáles son esos bienes? En principio, el patrimonio, digamos, de deudores, la garantía de los acreedores. Por lo cual, yo para poder pedir una medida cautelar, en primer lugar, el ejecutante es quien tiene que denunciar. ¿Y cómo lo va a denunciar? Tiene que hacer una investigación previa. O sea, yo no puedo decirle al juez, bueno, tráigame embargo. ¿Embargo sobre qué? Sobre lo que se le ocurra. No. Yo tengo que ir al juez y decirle, tráigame embargo sobre este teléfono. Tráigame embargo sobre esta virome. ¿Bien? Eso no significa que yo cuando le digo tráigame embargo sobre esta virome tenga que automáticamente acreditar que la titularidad de esa virome está en cabeza del ejecutado. Eso ya está en cabeza del ejecutante la responsabilidad eventualmente de traer una medida cautelar sobre un bien que no pertenezca al ejecutado. Y eventualmente esa persona, digamos, sobre la cual yo trabé embargo, si no llega a ser el titular registral o el titular, digamos, de ese bien, tercero ajeno al proceso, eventualmente me va a poder iniciar una demanda por daños y perjuicios si le acarreó algún perjuicio, obviamente, esa cautelar que yo trabé sobre un bien que no pertenece al ejecutado. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, primera misión que tiene el abogado al momento de denunciar el bien es de alguna forma tener cierta certeza o certeza absoluta de que el bien efectivamente pertenece al ejecutado. El juez no se lo va a requerir, no es que le va a pedir un informe de dominio o de alguna forma acreditar que el bien está en cabeza del ejecutado. No, eso olvídense. Ustedes lo denuncian el bien como que efectivamente pertenece al ejecutado y el juez, si ustedes tienen un título completo, automáticamente va a dar la orden para trabar ese embargo. ¿Bien? Ese embargo, como les dije, el embargo es una de las medidas cautelares. La medida cautelar que sea genérica va a trabar, ya sea embargo o las que vamos a ver ahora a posterioridad. Como les dije, digamos, el patrimonio del deudor, del ejecutado en este caso, es digamos, es la masa indivisa que yo puedo efectivamente trabar algún tipo de medida cautelar a los fines de acreditar, digamos, o de garantizar la futura sentencia de tasa y remate que va a dictar el juez en aquella oportunidad. Si ustedes ven el trabajo, efectivamente hay una serie de bienes que están excluidos. Esto, más que nada, para que lo sepan y que no se los estudien de memoria, porque no hace falta, ustedes ya calculo que lo saben, en el momento del parcial van a poder tener el código de procedimiento, ¿bien? Y código civil y comercial. Eso sí, lo van a poder tener, lo van a poder observar, y no hace falta que se lo estudien de memoria. Entonces, lo que sí tienen que saber es dónde buscar. Si yo voy a efectivamente hablar de medidas cautelares en el proceso, digamos, ejecutivo, no es que voy a tener un acápite, digamos, propio dentro de lo que es 499 en adelante, que habla efectivamente de 497, perdón, en adelante, que habla del proceso ejecutivo, sino que yo hoy voy a tener desparramado un par, porque no son muchos más, de artículos que voy a tener que tener en cuenta efectivamente para lo que es las medidas cautelares, que son 533, 535. ¿Bien? Ustedes ya sabiendo que están esos dos artículos es suficiente. ¿Por qué? Porque después remite todo a lo que es el acápite correspondiente a medidas cautelares, que está dentro, digamos, si ustedes quieren, dentro del proceso de conocimiento. Artículo 195 en adelante. ¿Bien? Repito, no solo tienen que saber de memoria, pero tienen que saber dónde está, dónde buscar. Si yo busco medidas cautelares, siempre va a ser 195 hasta 230, que tengo la provisión de no innovar, ¿bien? Ahí voy a tener todas las medidas cautelares. Y dentro del proceso ejecutivo ahora vamos a ver que hay de este plexo, digamos, de esta variedad de medidas cautelares que tenemos, hay algunas que son más efectivas que otras. ¿Bien? Pero como yo les dije, nosotros tenemos, utilizando estas herramientas que nos da el código de procedimiento y el código civil y comercial,
tenemos efectivamente ciertos bienes que son excluidos, digamos, de la facultad de poder tomar una medida cautelar sobre ellos. ¿Dónde están? Artículo 219 del CPC, artículo 744 del Código Civil y Comercial, que es una reproducción con agregados, digamos, de lo que establece el 219 del Código de Procedimiento. Te repito, no hace falta que se lo estudien de memoria, más, yo no me los acuerdo de memoria, hay que leerlos, es taxativa la enumeración, pero bueno, tienen que saber que las ropas y los muebles de uso indispensable, bien, no son embargables. ¿A qué se denomina bienes de uso indispensable? Hoy, ropa obviamente es una obviedad, pero bienes de uso indispensable puede llegar a considerarse la mesa donde se come todos los días, la silla, un televisor, bien. Artículo 219 del Código de Procedimiento. ¿Bien? Y 744, ahí porque están preguntando, 744. Igual todo esto que estoy diciendo está en el trabajo, ¿eh? No estoy diciendo, hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo. O sea, que ustedes tienen que leer el trabajo. ¿Bien? Es fundamental. Bueno, repito, muebles. Esto sí no lo dice el trabajo, pero calculo que ellos lo han sabido de otras materias. Mesa, silla, utensilios para cocinar, un televisor. Cuando había radio se consideraba una radio. Si eventualmente en esta situación particular de pandemia tiene una computadora y en esa computadora se conectan sus hijos para hacer un Zoom escolar, obviamente esa computadora no la van a poder embargar. De ahí, si yo tengo más de una computadora, si yo tengo más de un televisor, si yo tengo, a ver, más de una heladera, una sola heladera, obviamente no me la van a embargar. Bien, pero yo lo que tenga más de un elemento de estas que acabo de señalar, ya es embargable. Bien, obviamente la cama matrimonial no se puede embargar, la cama de los chicos no se puede embargar, los juguetes de los nenes no se pueden embargar. Una PlayStation, estamos en una zona gris, pero bueno, en principio no, porque, a ver, dentro de lo que es educación de un menor está también el esparcimiento, y el esparcimiento en este momento de pandemia, fundamentalmente, los chicos lo único que tienen hoy por hoy es o la computadora o algún sistema que tengan para efectivamente jugar en forma remota. Bien. Segundo elemento que dice, instrumentos necesarios para ejercer la profesión. Es una novedad. Si yo estoy yendo a embargar a un carpintero y le saco las herramientas de trabajo, sé que no va a poder producir. A ver, lo que ustedes tienen que saber siempre es que cuando traigan un embargo, no tiene que ser un embargo, digamos, que de alguna forma signifique una extorsión, digamos, a ese ejecutado. Bien, yo si voy a trabajar un embargo para garantizar eventualmente el dictado de una sentencia que en su oportunidad dicte el juez. Pero yo no le puedo trabajar en embargo, o digamos, o no le puedo eventualmente, por dar un supuesto, secuestrar, aunque es el típico caso, un automóvil que está efectivamente dispuesto para trabajar como taxi. ¿Por qué? Porque le estoy quitando, digamos, el medio para generar más capital. Eventualmente yo voy a tener que buscar, y ahora vamos a ver de qué forma, otra medida cautelar para yo no, digamos, extorsionar de alguna forma, digamos, a ese ejecutado con la obligación de que me pague, ¿bien? Y poder conseguir algún medio como para poder garantizar mi sentencia. Entonces, instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, si es un carpintero, no le puede sacar el martillo, los sierras, digamos, todos los elementos que utilice diariamente. Si es un ingeniero y efectivamente trabaja con materiales, digamos, una soldadora, lo que fuere, tampoco. Si es un carpintero, la mesa de trabajo. Yo no estoy trabajando, no estoy manejando el Zoom, yo aviso por las dudas, porque están diciendo que hay gente esperando. No sé si estará la compañía del centro de estudiantes, pero bueno, de última, si no, yo tenía que... Bueno, sigo, perdón, para no marearme. Otro supuesto, los sepulcros. Bien, los sepulcros efectivamente son embargables, pero acá hay una excepción, que es si de esos sepulcros efectivamente, si la deuda se generó por construcción, mejoras o para mantenimiento, ahí serían unas excepciones para poder efectivamente embargar. Si no, si yo estoy en un proceso ejecutivo, iniciando una ejecución por un pagaré, un cheque o el instrumento que sea, y eventualmente yo sé que tiene un sepulcro, yo no puedo por ese motivo ir a embargarlo. Bien, si no es uno de los supuestos de excepciones, sí, ahora vamos a ver qué se puede embargar. Les estoy diciendo todo lo que no se puede embargar como para que después puedan ver qué se puede embargar. Después, usufructo y uso de habitación, bien, tampoco. Bienes afectados al Estado, tampoco, obviamente. Las indemnizaciones por daño moral y daño físico, tampoco. Bien, después,
ya hay un latiguillo en el último inciso que habla de todos los otros bienes, digamos que alguna ley particular señale que no se puede embargar. Y ahora vamos a ver otros supuestos que hay. Yo una vez que tengo o saco, digamos, esta enumeración, imagínense que todo el resto de bienes yo lo puedo embargar. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuáles son todos el resto de bienes? Hay una infinidad. Bien, y ahora vamos a ver particularmente cuál yo considero que justamente no está en el trabajo, no sé por qué, pero que es el primordial que ustedes tienen que buscar. Pero bueno, otra situación particular. Digamos, el viejo bien de familia, que ya no existe más. Ustedes saben que con la derogación de la ley de bien de familia y la introducción en el Código Civil y Comercial como régimen de protección de la vivienda familiar, bien, se cambió el nombre, bien, pero lo que se está efectivamente protegiendo es esa vivienda donde efectivamente es el asiento de, supongamos que es el deudor y toda su familia, bien. Ese bien, en principio, es inembargable. Bien, vuelvo a repetir, en un proceso ejecutivo, si yo tengo una deuda que es posterior, digamos, a esa afectación como bien de familia. Y hay otro supuesto que es también pues, la ley concursal, pero bueno, no vamos a introducir en eso. Si yo eventualmente tengo una deuda que es anterior, digamos, a establecer bajo el régimen de vivienda familiar ese bien, podría llegar a atacarlo, ¿bien? Pero ustedes quédense con el principio general de que si yo tengo un inmueble que está bajo régimen de vivienda familiar y yo tengo una deuda posterior, ¿bien?, a esa inscripción como régimen de familia, yo no podría atacar ese inmueble. Después, el trabajo le dice otros ejemplos de inembargabilidad que son propios de leyes particulares, ¿bien? Está, bueno, todo lo que sea ley de contrato de trabajo, inmuebles adquiridos a través de préstamo del banco hipotecario, que esa es unas excepciones que continúa, a menos de que efectivamente si se canceló el crédito por el cual se obtuvo, digamos, esa vivienda. Es unas excepciones que se prolongan en el tiempo. A ver, en los empleados públicos, acá van a ver... yo le digo esto y capaz que alguno me dice, bueno, pero yo conozco a fulanito que una vez le embargaron los saberes. ¿Qué pasa? Ustedes entiendan que en el proceso ejecutivo se denuncia efectivamente el ejecutado, nombre, José Gutiérrez, ¿bien? José Gutiérrez, bien. ¿Qué hace José Gutiérrez? A mí no me interesa qué hace José Gutiérrez. Entonces, si a mí me piden embargo de los saberes, se va a embargar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que se presenta José Gutiérrez, es un empleado público, ¿bien? De esto que está establecido por la normativa, él me va a poder efectivamente pedir el levantamiento del embargo de haberes. Esa es la diferencia. El juzgado no va a poder adivinar que esa persona es un empleado, sino que se va a tener que presentar el ejecutado, denunciando su condición de empleado y eventualmente solicitando el levantamiento. Y después habla de, bueno, una ley muy específica que es el tema de bienes imprescindibles para la radiodifusión, que estamos hablando de un marco de, obviamente, la ley de radiodifusión, pero que no hace falta que tampoco, les repito, que lo sepan. Lo tienen que saber como para eventualmente el día de mañana se litigan y están litigando contra uno de estos entes. Si no, no es algo habitual. Bien. Ustedes, si siguen el trabajo, van a ver que la primera medida específica que hablan es el embargo. Pero yo les quería hacer saber que yo entiendo humildemente que antes del embargo, la primera medida y la más idónea, bien, para ustedes, efectivamente, futuros abogados, es, sí, lo que están preguntando, sí, de todos los niveles. Lo que efectivamente, la primera medida cautelar y más idónea es embargo de haberes. Bien. Si yo conozco, obviamente ahora estamos en una situación de pandemia de público conocimiento, con un nivel de desempleo en la ciudad de Mar del Plata importantísimo, de 40.6%, pero bueno, se entiende que esa persona, en algún momento cuando o cuando firmó ese instrumento, o cuando fue a adquirir algún servicio y firmó un pagaré, o libró un cheque, bien, si viene obviamente por endoso, no sé quién es el titular, pero bueno, si yo efectivamente conozco a la persona que me firmó el pagaré y sé que le voy a prestar plata, bien, o el mutuo, que sea, con firmas certificadas o no, yo le voy a prestar plata, mínimamente tengo que averiguar. Después le iba a preguntar porque si no me empezaba a marear. Mínimamente voy a averiguar o tendría que saber si esa persona tiene un trabajo. Bien.
o si tiene un bien para, eventualmente el día de mañana, si no me puede pagar, yo poder efectivamente traer algún tipo de medida cautelar. Si tiene un trabajo, automáticamente cuando yo inicio la demanda ejecutiva, bien, como nosotros vimos en los trabajos, en uno de esos capitales voy a pedir medida cautelar, y dentro de esa medida cautelar va a ser el embargo de haberes. ¿Por qué digo que es la más, digamos, la más idónea para el proceso ejecutivo? Porque yo con esa medida cautelar lo que voy a estar haciendo es automáticamente trabando embargo sobre sumas líquidas. Bien, entonces yo automáticamente cuando ese dinero ingresa al proceso, una vez que tenga la sentencia de ese remate, directamente pido giro. Entonces, no tengo que pasar por un trámite de subasta que ustedes, bueno, en esta primera parte no vamos a llegar a ver, pero ahora mínimamente les voy a explicar lo engorroso que es ese trámite de subasta. Yo, sin embargo, suma de dinero, bien, ya sea por embargo de haberes o porque sé que tiene una cuenta, que es el otro supuesto también idóneo. Yo sé que tiene una cuenta en el Banco Nación. ¿Por qué sé que tiene una cuenta en el Banco Nación? Porque es comerciante y yo le he depositado ahí o lo que fuere. Si yo denuncio las circunstancias, automáticamente sale un oficio, y ahora le voy a explicar en detalle esto del oficio, sale el oficio a su empleador o sale el oficio a esa entidad bancaria para poder trabar el embargo. Automáticamente me van a transferir la suma de dinero al expediente. Si este fulano, cuando yo libro el mandamiento, no me opone excepciones o me opone excepciones, se resuelve y sale obviamente a favor mío, automáticamente cuando presento la liquidación, eso lo tendrían que ver después de la sentencia, o si no van a llegar, pero bueno, yo presento la liquidación, me la aprueban y automáticamente empiezo a pedir giro. O sea, que me den el dinero es embargado. Entonces, no tengo que hacer un proceso de subasta, no. No tengo que subastar un bien, no tengo que efectivamente ni perder tiempo ni litigar contratos embargantes que tengan prioridad, que ahora les voy a explicar lo que es, o lo que fuera. Entonces, el primer, digamos, que esto sí no está en el trabajo, esto para que lo sepan, el medio más idóneo para efectivamente yo poder hacerme ese dinero el día de mañana es embargo de sumas líquidas, como embargo de haberes, embargo de una cuenta o embargo de lo que fuere que yo conozco que efectivamente que tenga esta persona de dinero que pueda hacerme y que no sea uno de los bienes efectivamente inembargables. Yo cuando recién dije, voy a comunicar efectivamente al empleador por oficio. Y ahora vamos a empezar a bajar un poquito la práctica. Yo pido, chicos, después las preguntas, después todas, yo las veo que van cayendo, pero las voy a leer todas al final. Yo inicio proceso ejecutivo. Efectivamente tengo un título completo. Le pido al juez la medida cautelar, embargo de haberes. Sale efectivamente, antes de que salga el mandamiento, como yo le dije, para noticiar a este fulano que yo inicié el proceso ejecutivo, bien, el juez ordena en un párrafo, traves embargo sobre los salarios que tenga que cobrar fulanito de tal, mi ejecutado, DNI tanto, bien, en la empresa o donde se dedique a realizar su tarea laboral, en la empresa tal. Líbrese oficio de estilo. Bien, sigue la resolución, ese primer despacho, líbrese mandamiento de intimación de pago contra mismo fulano. ¿Qué va a hacer el abogado? El abogado no es que va a llevar el mandamiento de intimación de pago y el oficio. Bien, lo que va a hacer el abogado primero es llevar el oficio a control. Lo va a enviar electrónicamente, obviamente, ahora no lo va a llevar más físicamente porque ya no hay traslado de papel. Lo va a enviar electrónicamente al juzgado. El juzgado lo va a controlar. Ahí tienen dos opciones, ¿bien? Como abogados, o lo piden que lo firme el funcionario en forma electrónica y lo remita a su casilla de correos, ¿bien? O la segunda opción, que es muy poco habitual ahora, es que lo imprima el juzgado, lo firme hológrafamente el funcionario, le ponga los sellos y lo pase a retirar por el juzgado de lunes a viernes de 8 a 12, por el acotamiento del horario que hizo la acordada, que no me acuerdo el número de la Corte Suprema, esto para que sepan, hoy el horario hasta que volvamos a la fase 5 es de 8 a 12 en atención al público, y algunos juzgados no atienden ni siquiera, pero bueno, eso es anecdótico.
de 8 a 12 de lunes a viernes tienen que pasar a buscar el oficio, sin turno. ¿Bien? ¿Qué es el oficio? Es la orden del juez, o sea, perdón, es la transcripción de la orden del juez donde está ordenando que se trabe el embargo de haberes perteneciente a fulanito de tal en aquella empresa. Entonces, yo hoy, por desgracia, si hubieses, tampoco no llegué a buscar una causa como para poder compartir y que vean, pero para que lo entiendan, a ver, en una hoja ustedes van a ver que en la parte de arriba va a decir efectivamente la empresa donde va dirigida, acto seguido, su despacho o la empresa fulanita de tal, no tiene que ir efectivamente dirigido a alguien en particular, para ver que dice de mayor consideración, en los autos caratulados tal, bien, que es la ejecución, se ordenó trabar embargo sobre los haberes pertenecientes a fulanito de tal, DNI tal, bien, a dichos fines se transcribe el auto que lo ordena. 2 puntos y viene Mar del Plata, la fecha en que se ordenó, digamos, esa traba de la medida cautelar y la reproducción del párrafo correspondiente a esa orden del juez. Se transcribe firmado, supongamos Héctor Fabián Casas, juez civil y comercial número 15 Mar del Plata, y el oficio está firmado por quien yo les dije, un funcionario de esa dependencia. ¿Bien? Puede ser que tenga la firma, si le imprime el abogado en su estudio, va a venir con una firma digital o un código QR para poder verificarlo eventualmente ese empleador. Si no sé, no se animan o no quieren pedirlo por código QR o porque saben que la empresa efectivamente no puede llegar a no darle importancia, digamos, lo pasan a buscar a juzgado con la firma del funcionario, todos los sellitos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el abogado? Es, una vez que lo tiene en su poder el oficio, esa comunicación tiene que ir hasta la empresa y efectivamente darle ingreso a esa empresa para que tome nota y eventualmente cumpla, y si no cumple va a tener las responsabilidades que establece, no me acuerdo el número, no les quiero mentir, me parece que es 700 y pico del CPC, que es ante el incumplimiento, va a ser plausible de efectivamente las consecuencias de no haber trabado oportunamente ese embargo de haberes conforme la orden judicial. Y encima, obviamente, plausible de un incumplimiento de una orden de un funcionario público. Bien, ¿Se le aplica astraites, doctor? No, astraites no. No, en principio lo que tiene no son astraites, por eso, no. Es una o sea, es responsable ante no haber cumplido un mandato judicial, bien, y eventualmente puede llegar a generar, digamos, no es astraites propiamente dicho, pero sí está tarifado. No me voy a acordar ahora, pero jueves se lo digo, está tarifado cuál es el monto por el incumplimiento. Bien, eso le dije en primer lugar, embargo de haberes. Vamos a lo que dice el trabajo. Perdón, sí, embargo de... Doctor, le hago una consulta. ¿Le puedo hacer Sí. una consulta de embargo? En cuanto a la suma, ¿tiene que Todavía salir la no. resolución Sí, del sí, embargo? sí. Porque la gente Bien. de retención, el empleador, tiene que ver cuánto cobra para ver cuánto puede llegar a embargar de acuerdo al salario Exactamente. mínimo. A ver, eso no lo quería meter mucho porque para que no se hagan, digamos, no se les mezcle tanto. Cuando yo ordeno, a ver, cuando el juez ordena la traba de la medida cautelar, sea cual sea, por eso es genérico lo que voy a decir, no es únicamente para el embargo de haberes, sino para cualquier otra, eso viene de la mano de, si yo estoy reclamando en una demanda ejecutiva 10 pesos, bien, el juez va a sacar la orden de mandamiento de intimación de pago por 10 pesos más el 30% de ese capital que yo estoy reclamando, que es la presupuestada para gastos y costas del proceso, siempre. Siempre es el monto de capital más un 30% de la presupuestada, se denomina, ¿bien? Que es para poder cubrir gasto del proceso y costas. Dentro de costas están los honorarios. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando sale el embargo, ¿bien? La orden de embargo se va a trabar por los 10 pesos más el 30% de presupuestada, porque yo tengo que embargar ese dinero que yo estoy reclamando más todos los gastos del proceso. Entonces, la suma que yo voy a librar de mandamiento de intimación de pago va a diferir, o no, perdón, no va a diferir, porque en verdad yo voy a mandar la intimación de pago por los 10 pesos más las 30. Cuando yo traigo el embargo no voy a decir 10 pesos más 30, sino que voy a decir directamente 13.
Bien, entonces al empleador le va a llegar la orden de trabar embargo por 13 pesos. Ojo, el empleador sabe que puede efectivamente trabar el embargo sobre los salarios de ese trabajador siempre y cuando no tenga un embargo anterior, bien, porque va a ir a la cola, una vez que se termine el embargo anterior de haberes va a ir a la cola de este, o el 20% si no supera el salario mínimo vital y móvil, o me parece que el 10% si duplica el salario mínimo vital y móvil. Bien, pero esto ya lo tiene que saber el empleador, yo no tengo que avisar a él, bueno, y trababa embargo por el 20% porque yo sé que él cobra 40.000, no. Yo le tengo que decir al empleador, le tengo que notificar al empleador que traba embargo por 13. Después él va a saber cómo efectivamente me lo va a liquidar. ¿Y cómo lo va a liquidar? Automáticamente con ese primer despacho que yo dije, donde voy a tener el embargo, que se libre el mandamiento de intimación de pago, el último párrafo, o el anteúltimo, seguramente va a ser la orden del juez de ordenar la apertura de una cuenta judicial. ¿Para qué? Para que ese empleador pueda depositar mensualmente la suma que vaya reteniendo a ese trabajador. ¿Qué pasa? Yo le dije que esta, para mí, es la primera, digamos, medida cautelar. Doctrina y jurisprudencia, cierta doctrina y jurisprudencia entiende que no es efectivamente una medida cautelar, sino como que yo les dije, como retiene, bien, esa retención no podría llegar a entrar dentro de las medidas cautelares. Y es más, si ustedes se fijan en el Código de Procedimiento, no dice, digamos específicamente, embargo de haberes, dice embargo. Bien, vuelvo a repetir, dentro digamos, de este supuesto de embargo, entraría embargo de haberes o de sumas de dinero, como dije, en una entidad financiera, no sé, de algún acreedor que le tenga efectivamente que pagar a este ejecutado, lo que yo pueda llegar a conocer como consecuencia de diligencias que haga el abogado. ¿Bien? Una cuenta corriente también. Sí, sí, obviamente. Todo lo que ustedes sepan que efectivamente que hay dinero líquido. Todo lo que ustedes sepan y que no sea uno de los bienes embargables que señalé que está en el trabajo, para no repetir. Vamos con embargo. Embargo liso y llano. Embargo, ¿qué es lo que podríamos llegar a embargar, digamos? Bienes. ¿Qué bienes? Tenemos bienes muebles no registrables, tenemos muebles registrables, tenemos bienes inmuebles registrables. ¿Te puedo hacer una consultita que me quedó una duda? Sí, en cuanto al tema ¿por qué no una de lo nota anteriores? y lo hacemos al final? Dale. Anótelo y al final. Así Dale. no vamos... porque si no, y yo le voy a dar tiempo, despreocúpense porque vamos a llegar pero holgado a hacer todas las consultas que quieran. Bien, pero si no, vamos cortando la clase y se va haciendo muy largo y capaz que hay compañeros que quieren terminar la clase e irse. Bueno, les estaba diciendo, embargo, ¿qué es lo que voy a embargar? Un bien mueble, un bien inmueble, un bien mueble registrable o no, que no, efectivamente que no sea registrable, y bienes inmuebles, que en su generalidad son bienes registrables. Dentro del proceso ejecutivo, efectivamente, yo tengo que denunciar que el mismo, como le dije al principio de la clase, pertenece al ejecutado, no tengo que acreditarlo, únicamente tengo que denunciar. Yo denunciando que ese bien inmueble pertenece al ejecutado y dando la nomenclatura catastral, ya es suficiente. El juzgado no me va a decir o no me va a exigir que yo acredite que el mismo está en cabeza de este fulanito, con las consecuencias que puede llegar a tener si no está en cabeza de él por los daños y perjuicios, como dije. Bien. ¿Cómo efectivamente, si yo trabo embargo sobre, vamos a suponer, vamos a empezar con los bienes muebles no registrables? Bien, que siempre, o por lo menos yo lo que le dije en la clase que estuvimos hablando, y seguramente se lo han dicho el resto de los docentes, ustedes para efectivamente trabajar una medida cautelar sobre muebles, sobre bienes muebles, digamos, que tenga el ejecutado en su hogar, bien, no tengo que individualizarlo, bien, y lo voy a pedir juntamente con el mandamiento de intimación de pago, que esa es la opción que yo tengo de solicitar, que es el mandamiento de intimación de pago y embargo. Ese y embargo es de bienes muebles, bien, los bienes muebles que yo dije, si tienen 2 televisores, si tienen, no sé, en la casa varias consolas de juego, equipos de música, cuadros, bien, otra opción, lo que fuera que yo pueda llegar a embargar y que tenga un valor para el día de mañana subastarlo, digamos, o bueno, si el monto no da, venderlos en forma privada.
Pero bueno, esos son bienes muebles. ¿Cuándo se efectiviza? Cuando yo libre mandamiento de la intimación de pago, bien, se le agrega intimación de pago y embargo. Y ese embargo, ¿cómo lo van a hacer? Y por eso siempre decimos que no es la mejor forma, es con un oficial de justicia. Ustedes tienen que pedir, primero, sale mandamiento, ¿bien? La misma vuelta, se las voy a explicar para que lo entiendan. Envían el mandamiento a control del juzgado. El juzgado lo recibe, lo controla un empleado. Ese empleado da el ok y le dice al juez, se puede firmar este mandamiento. Hoy el juez lo firma en forma electrónica y se envía a la oficina de mandamientos. ¿Bien? La oficina de mandamientos, nosotros tenemos, para que se entiendan, dentro de la oficina de mandamientos hay, digamos, como dos sectores. Uno donde se diligencian las cédulas y otro donde los oficiales de justicia diligencian los mandamientos. Los mandamientos tienen que ir, en los dos va una persona física al inmueble, bien, pero en este que yo les digo, mandamiento de intimación de pago, lo que tiene que hacer el oficial de justicia es, digamos, de alguna forma, hacerle saber al ejecutado que se le inició un proceso ejecutivo, bien, y que viene con una orden de, efectivamente, buscar plata. Bien, mandamiento de intimación de pago. Le están intimando a que pague esta suma de dinero que surge del mandamiento. Si efectivamente el ejecutado tiene ese dinero y quiere terminar con el proceso, se lo puede dar ahí, y si lo da en pago, se terminó el proceso. Después, eventualmente, se hablará del tema de las costas. Bien, pero ¿qué sucede en el 95% de los casos? El ejecutado efectivamente no tiene el dinero, y si yo encima, ejecutante, le di, digamos, o le pedí al juez que me embargue bienes muebles, con ese oficial de justicia, en teoría, debería ir el abogado de la parte actora. ¿Bien? ¿Para qué? Dentro de ese acto, una vez que, o con anterioridad, una vez que ya pidió en el turno, y efectivamente concretó en el turno, y dice el oficial de justicia, bueno, vamos a ir el miércoles a las 10 de la mañana al inmueble, irían los dos, van hasta el inmueble, golpean, dice, venimos con esta intimación de pago para cobrar esta plata, no la tengo, bueno, tengo que empezar a embargar bienes. ¿Bien? Entonces se da una situación que la verdad no es la más cómoda. Se han dado, yo conozco más de 5 casos donde efectivamente, no el oficial de justicia, porque los oficiales de justicia como que están acostumbrados a esto, pero a más de un abogado lo han fajado, literalmente, ¿bien? Entonces no es una situación, digamos, de la más cómoda, ni la que ningún abogado, ni la que ustedes el día de mañana van a querer pasar. Máxime teniendo en cuenta que tienen dos posibilidades. Si ustedes llegan a embargar algún bien inmueble, lo pueden llegar a secuestrar, y eso lo vamos a ver al final, en el mejor de los casos, o puede ser que efectivamente, y si encima los secuestran, se tienen que hacer depositarios y lo tienen que llevar a un lugar y bajo su responsabilidad y custodia. Pues el segundo supuesto es embargarlo y dejarlo en custodia del ejecutado. O sea, se queda ahí. Yo sé que está ahí, que el día de mañana, no sé, por ejemplo, si tenía 2 equipos de música, uno lo voy a vender o subastar, porque en verdad la vía idónea es la subasta, pero bueno, por las sumas de dinero no. Igual yo todo esto que le estoy diciendo es porque tengo el chip de la subasta vieja. Hoy con la subasta electrónica eventualmente lo que se va a subastar es el combo de bienes. Pero bueno, no importa, sea cual sea, va a quedar depositario el ejecutado, o me lo voy a tener que llevar yo como depositario, si me dan también el secuestro, no solo el embargo, sino también el secuestro de esos bienes, me voy a tener que llevar como depositario, hacerme cargo de los mismos. Si se llega a, por X motivo, romper, me llegan a robar o lo que fuere, yo depositario, yo pierdo esa garantía. Y encima me tengo que hacer cargo de lo que pudo haber llegado a valer al momento de, digamos, subastarlo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nunca les conviene. Lo que sí le conviene dentro del embargo de los bienes muebles, si son registrables, o bienes inmuebles registrables, efectivamente es trabar el embargo. ¿Cómo se traba el embargo? Ustedes saben que, obviamente, un automotor, una moto, un yate, no se me ocurre, un avión, ¿bien? Efectivamente tienen todos registros, ¿bien? Los bienes inmuebles, igual, tienen registros. Los registros de los automotores, por ejemplo, acá en la ciudad de Mar del Plata, son varios. El bien inmueble, están todos en La Plata. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Y hay una pequeña diferencia cuando se efectiviza, digamos. Yo voy a pedir el embargo de ese bien, antes de que, siempre les repito, antes de que libre el mandamiento de intimación de pago, voy a trabar la medida cautelar. ¿Cómo se traba la medida cautelar? Si es un inmueble, mismo caminito con el oficio,
yo se lo envío a control del juzgado, bien, ¿dónde va a ir dirigido el oficio? A registro público registro de bienes inmuebles de la ciudad de La Plata, bien. Y acá hay un temita. Cuando yo dejo el oficio a control, lo controlan y el juzgado tiene en su poder algo que se denomina, y que obviamente hoy no lo podemos ver porque están en los expedientes, digamos, que es uno de los pocos instrumentos que sigue estando en papel, que es el folio de seguridad. El folio de seguridad es una hoja, digamos, A4, con un papel especial. A ver, no le digo que es parecido, pero es lo más parecido que hay un billete gigante, un billete de peso, ¿bien? De un solo lado tiene color, de otro lado es blanco, ¿bien? Pero el papel es parecido a un papel billete, donde efectivamente tiene preimpreso todo lo que tiene que ir completando, digamos, el juzgado para poder trabajar esa medida cautelar. Tiene un número, cada folio de seguridad tiene un número particular, ¿bien? Y no se puede duplicar. Es más, ante el caso de pérdida o sustracción de ese folio de seguridad, hay una doble denuncia, una denuncia efectivamente a registro, otra denuncia a la corte, para que efectivamente se anule eventualmente, porque ese registro lo que hace, ese folio de seguridad, lo que hace es dar veracidad a la orden del juez, bien, para que cuando llegue, digamos, ese oficio a registro de la propiedad inmueble en La Plata, automáticamente se inscriba, ¿bien? Si eventualmente le falta algún dato, se lo van a inscribir en forma provisoria, con un sello violeta que le ponen atrás, que eso sigue siendo igual, o si ya tiene todos los datos, está completo y efectivamente cumple con todos los requisitos, automáticamente va a ingresar ese embargo que yo trabé sobre ese bien inmueble. Bien, repito, folio de seguridad, no estaba tampoco en el trabajo, pero para que lo sepan ustedes únicamente, ustedes no les tienen que pedir al juzgado y libre ese oficio con folio de seguridad, no, ustedes piden el embargo, el juzgado va a ordenar el embargo común y corriente, embargo sobre el bien inmueble, lo que sí tienen que denunciar en la nomenclatura catastral, bien, que son los datos catastrales que aparecen en los informes de dominio, bien. Acá, obviamente, si no lo saben, lo van a tener que averiguar, van a tener que pedir un informe de dominio. Eso obviamente sale un dinero, pero bueno, después eventualmente lo van a poder cobrar en el momento de la imposición de las costas, ¿no? Pero sí tienen que saber, yo no puedo trabajar el embargo sobre la casa que está en Mateo 222. No, eso no, porque el registro toma nota de nomenclaturas catastrales. Entonces, de alguna forma tengo que averiguar. Como le decía, es el único embargo que tiene algo más, que es el folio de seguridad. Después, si yo voy a trabajar sobre un yate, un avión, un auto, una moto, lo que fuere, automáticamente con ese oficio voy al registro que corresponde, que también lo tengo que averiguar yo, porque Mar del Plata, si no, debe haber mínimo 15, 16 registros. Tengo que averiguar en qué registro está la cámara de automotor, eventualmente registro de motos hay 2, de yates y aviones desconozco, pero debe haber 1. Bien, entonces no en Mar del Plata, sino en toda la provincia. Entonces yo voy a tener que ir con ese oficio, que vuelvo a repetir, es la orden del juez, la reproducción con la firma del funcionario, a registro para que me traben el embargo sobre ese bien que yo denuncié. Un detalle que me olvidé de decirles, el folio de seguridad tiene que estar firmado por el juez. Bien, el folio de seguridad, que es ese papel que yo dije como un billete gigante, que tiene todos los datos catastrales del inmueble, y la orden del juez, digamos, qué orden es, qué medida cautelar se tiene que trabar, tiene que estar firmado por el juez. Los oficios, todos los oficios pueden estar firmados por los funcionarios. Los secretarios. Bien. Esta es la forma que tienen ustedes para efectivamente instrumentarlo. Tipos de embargos que existen. Yo tengo el embargo preventivo, que efectivamente el embargo preventivo es el que ustedes conocen de todos los procesos, bien, y efectivamente sirve para garantizar el cobro de mi creencia luego de que efectivamente esa sentencia quede firme. En el proceso ejecutivo tenemos efectivamente el embargo ejecutivo, que es la misma situación, pero ya dentro de un proceso obviamente ejecutivo, y tenemos un tipo más, que es el ejecutorio, ¿bien? Que en verdad, ¿qué es? Yo cuando trabé el embargo, ¿bien? Con el devenir del proceso, llego hasta la sentencia de tasa de remate. Cuando llego a la sentencia de tasa de remate, ¿bien?
ya tengo efectivamente, digamos, a menos que se apele dicha resolución, ya tengo una sentencia firme. Con esa sentencia firme lo que me da el pie para iniciar, digamos, continuar el proceso, ejecutar la sentencia, ¿bien? Y poder subastar si tengo algún bien embargado. En ese momento, yo lo que podría pedir, ¿bien? Y que algunos autores consideran que es una obligación pedirlo, es cambiar, digamos, ese embargo preventivo o embargo ejecutivo a ejecutorio, que significa que ya estoy empezando los trámites para poder dictar, digamos, el auto de subasta y subastar un bien inmueble. Esa sería la pequeña diferencia. Yo convierto un embargo ejecutivo o preventivo, si quieren de alguna forma, ya en ejecutorio. O sea, ya tengo una sentencia firme y ya le estoy dando a conocer al registro que en algún momento voy a subastar ese bien. Eso es una comunicación que se hace bien al registro que haya tomado nota, para hacerle saber esa circunstancia nada más. Que vuelvo a repetir, en la práctica los abogados más grandes lo hacen, efectivamente, los abogados más jóvenes la verdad que no tienen esa práctica, pero que en principio deberían hacerlo, ¿bien? Debería ser un requisito para poder efectivamente, el día de mañana cuando lleguen a la subasta, si llegan, ya tener ese embargo, digamos, convertido en ejecutorio. Bien. Duración. La duración de cualquier embargo, a ver, si yo embargué haberes, va a durar hasta que efectivamente yo pueda cobrarme toda mi acreencia, perdón. Si tenía embargos anteriores, van a tener que culminar eso, si eventualmente yo entro a la cola. Y si no, bueno, van a tener que respetar lo que yo dije, el porcentaje correspondiente de acuerdo con cuál va a ser el salario, con el salario mínimo vital y móvil, y me van a ir embargando hasta que culmine el proceso. Acá cuál es también digamos, ustedes no sé si lo saben, pero bueno, no sé si lo van a llegar tampoco a ver la semana que viene con la sentencia, pero cuando me dictan sentencia, la sentencia sale por capital, lo que siempre decimos, va a salir por capital y va a estar en la sentencia también el interés que se va a aplicar a dicho capital. Eso me va a dar pie para la liquidación. Esto se lo hago corto porque no es el tema de hoy, pero bueno, esa liquidación me va a decir cuánto a esa fecha que yo presenté la liquidación entre comillas, deben. O sea, al ejecutante cuánto hay que, o hasta cuándo hay que embargar o sumas de dinero, o hasta ese momento que yo presento la liquidación, cuánto es lo que me deben para yo poder subastar. ¿Qué pasa? Si ustedes van a una subasta, obviamente tardan el tiempo. Si ustedes están embargando haberes, tardan el tiempo. Entonces lo que van a ver es que todo el tiempo hay actualizaciones. Y esto calculo que también ya lo saben, lo primero que se paga son intereses. ¿Bien? Yo no pago capital y de esa forma congelo los intereses. Yo lo primero que pago son honorarios, costas y después los intereses. ¿Bien? Entonces yo lo que voy achicando son intereses, pero el capital siempre lo tengo igual. Entonces ese capital, como yo efectivamente tengo un plazo de tiempo para cobrarlo, me voy generando nuevos intereses. Y así, lo que se denomina en la práctica, el proceso ejecutivo es un vaca lechera. Toda la vida dan plata, toda la vida dan plata, toda la vida dan plata, ¿pero por qué? Porque efectivamente no se pueden cobrar. Es únicamente por eso, no es que esto es en contra de los abogados ni nada por el estilo, sino que hay procesos que ustedes ven que efectivamente tienen para retirar, no sé, 20 pesos que incluyen esos 20 pesos capital e intereses y retienen únicamente los intereses para efectivamente continuar acrecentando los intereses. Digamos, el capital no tocarlo, yo siempre mantener intereses. Lo que se intenta desde parte de la judicatura es, si hay dinero para entregar, y los mismos efectivamente también toman capital, empezar también a entregarlo, para empezar a, de alguna forma, achicar esa deuda al ejecutado y en algún momento poder culminar con este proceso. Pero bueno, hasta que no se paga el último peso, ese embargo de haberes continúa. ¿Cuál es la diferencia si yo tengo un embargo sobre un bien mueble, registrable o bien inmueble? En principio los bienes registrables, el plazo de dicha medida cautelar es de 5 años. A los 5 años, bien, automáticamente, si yo no pido la renovación, cae. Yo tengo un embargo
preventivo o embargo ejecutorio trabado sobre un bien, y me dormí, por decirlo de una forma, a los 5 años me lo levantan. Yo no tengo que pedir nada. A los 5 años me lo levantan. Entonces, siempre es actuación, o tiene que estar pendiente el abogado, una vez que lo anotan, que es ese sello que yo le dije en la parte de atrás, hoy en verdad ya es, en verdad la orden, digamos, la comunicación de registro que tomó nota y efectivamente me da un número, bien, ese número tiene una fecha. Yo, en base a esa fecha, tengo que ir siguiendo efectivamente el proceso. Y me tengo que acordar que de acá a 5 años, si ese proceso todavía está latente y efectivamente no se pudo cobrar todo, bien, tengo que pedir la reinscripción de ese embargo oportunamente trabado. ¿Y por qué es importante también? Ustedes saben que cuando traban una medida cautelar sobre un bien, tiene un orden. Bien, si yo soy el primero, soy el primer embargante. Soy el primer embargante y tengo prioridad sobre ese bien. ¿Qué pasa? Si a mí, posterior a mi embargo, hay otros embargos, vienen todos a la cola, como se dice. Si yo pasado esos 5 años no solicito una restricción y se cae efectivamente mi embargo y pido que, no la restricción, sino que lo tengo que volver a pedir el embargo, que me lo vuelvan a trabar, pierdo esa preferencia que tenía y voy a la cola. Entonces es muy importante, si ustedes tienen, supongamos, descubrieron un bien, lo denunciaron y le trabaron embargo, si están en primero o segundo lugar, intentar siempre mantenerlo. ¿Por qué? Porque al momento de subastar, si llegan a la subasta, bien, ustedes van a tener preferencia sobre otros embargantes que vino con posterioridad, por el tema de la fecha. De acuerdo a la fecha, va a ser el orden de prelación. Entonces siempre es importante, si ustedes ya toman una medida cautelar, que la mantengan. Y la van a poder efectivamente reescribir a perpetuidad. Hasta que lo subasten, van a tener derecho efectivamente para poder reescribir, solicitar la reescripción. Distinto a lo que pasa con los automotores, es que tiene 3 años la vigencia de dicha inscripción. Es la única diferencia. Pero bueno, lo mismo. Si ustedes están dentro de estos 3 años y efectivamente se está por vencer y todavía no pudieron cobrarse de todo el crédito que se les deben, efectivamente pueden pedir nuevamente el embargo. Bueno, ahí justo, bueno, después venía el tema de las preferencias. Y en cuanto a la traba, lo que sí tienen que tener en cuenta es artículo de Código de Procedimiento 203 y 204, que efectivamente les habla, bueno, 203, si ustedes están del lado de la parte ejecutada, pueden pedir efectivamente la sustitución, digamos, de esa medida cautelar, o si están del lado de la parte ejecutante, pueden pedir ante, digamos, si esa medida cautelar les resulta insuficiente, digamos, ampliarla. ¿Ampliarla para qué? Misma suma sobre, digamos, mayor suma sobre el mismo bien, o pueden eventualmente ampliarla sobre otros bienes. Ahora vamos a ver eso. Pero bueno, eso es la potestad que le da el 203. Y 204 habla fundamentalmente de, digamos, la facultad que tiene el juez para eventualmente analizar si esas medidas cautelares son engorrosas o no. Yo lo que les venía diciendo es, usted tiene que traer una medida cautelar para garantizar el cobro de su acreencia en el momento del dictado de la sentencia. Bien, si yo le pido al juez por volvamos al ejemplo básico, yo tengo un pagaré por 1.000 pesos, bien, y yo le pido embargo sobre un bien inmueble registrable, sobre una casa que está cotizada o valuada en $50.000, y el juez me la da, porque efectivamente no hay otro bien. Me dice, mira, yo el único bien que conozco es este, $50.000. Bien, mi pagaré es por 1.000 pesos. Bien, ¿me la van a dar? Sí, me la van a dar, porque es el único bien que yo denuncié y es el único que conozco. ¿Qué pasa? Si se presenta al ejecutado, bien, y ofrece como garantía, supongamos no un auto, porque el auto, lo vamos a ver, tiene cierta peligrosidad, pero me da como garantía una cochera, otro bien inmueble registrable que sale $4.000. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el juez? Si yo efectivamente le hago saber que ese bien inmueble, la casa, ya tengo comprometida para la venta, o lo que fuere, o lo que sé, que yo le voy a decir, o eventualmente no le digo nada, pero le digo, mira, yo sé que por te pagaré, hoy, habiendo pasado un año, debo 5.000 pesos. Bien, entonces yo tengo este proceso, por 1.000 pesos de capital, con intereses se me va a 5.000, más costas, supongamos 7 IUS,
30.000 pesos, yo te estoy dando un bien para sustituir el inmueble, bien, que equivale a 5 veces ese bien que oportunamente se registró, pido la sustitución, el juez va a tener que resolver. Si el juez efectivamente advierte que se trabó embargo sobre un bien, porque fue el primero que obviamente se encontró, pero que efectivamente con esta sustitución yo puedo llegar a cubrir y me va a sobrar, pero como para pagar a todo el mundo, el juez debería hacer lugar a la sustitución, bien, modificar esa inscripción, primero ordenar la inscripción sobre la cochera, una vez que se traba la orden sobre la cochera, ordenar el levantamiento sobre bien inmueble. Bien, esto estoy hablando digamos, en el mundo ideal. ¿Qué pasa? Obviamente hay que ver primero, si la cochera tenía algún embargo previamente, bien, para saber si yo era el primero como estaba en el otro o no. Después, efectivamente, ver los valores. Yo le estoy hablando ahora de estos valores, pero si son valores que, por ejemplo, no sé, estoy viendo $10.000 y me dan por sustituir por una cochera que sale $10.000 y no, el juez no le va a hacer lugar porque efectivamente si yo eventualmente pierdo esa garantía que tenía por el bien inmueble que tiene un valor mayor, con la cochera no voy a poder llegar a cubrir ni los intereses ni las costas del proceso. Entonces son todas situaciones que se tienen que ir dando y que se van dando una práctica y que en definitiva es el juez el que analiza si va a hacer lugar o no a la sustitución. Pero acá hay un temita más. Si yo eventualmente trago embargo, vamos al mismo supuesto, tengo un pagaré por 10.000 pesos, tengo un bien inmueble donde he trabajado una medida cautelar que está valuado en $100.000, ¿bien? Y yo voy y le pido al juez como ejecutante que me trabe embargo sobre otro bien que encontré, otro departamento que sale $100.000, y el juez me va a decir, no, espere, ¿por qué? Acredíteme la insuficiencia del primer embargo, ¿bien? Y yo eventualmente voy a darle la segunda. ¿Por qué? Porque esto es una forma de extorsionar que tiene el ejecutante al ejecutado. Si yo te voy trabando todas las medidas cautelares sobre todos los bienes que te conozco, bien, lo que voy haciendo es ahorcando de alguna forma al ejecutado. Y de esa forma lo obligo a que arregle conmigo. Que me pague lo que yo quiera, o eventualmente esperamos hasta la sentencia, la liquidación, la voy haciendo tranquilo, y yo mientras a vos te voy trabando todos estos bienes. Entonces lo que tienen que saber es que eventualmente si ustedes tienen embargado un bien, sea cual sea, que alcance a cubrir lo que ustedes están reclamando, si ustedes piden, conforme lo dice el artículo 203, ampliación o mejora, primero tengo que acreditar la insuficiencia del primero para que el juez me dé el segundo, tercero o lo que sea. Bien, pero eso es fundamental. Tienen que manejar también lo que dice por eso el Código de Procedimiento, como les dije, del 197 hasta el 230. Bueno, acá vamos ya empezando la última parte. Primero les voy a hablar de secuestro y después voy a inhibición. ¿Por qué? Porque el secuestro viene de la mano de embargo. Bien, aunque el orden no está mal, pero bueno, para que ustedes sepan que el secuestro en principio siempre vendría, y lo digo en potencial, de la mano del embargo. Yo si no tengo trabado un embargo sobre ese bien, en principio no podría secuestrarlo. Bien, ¿qué es el secuestro? Yo, si embargo un bien, en verdad, y esto no se los dije, pero porque está en el trabajo, para no ir a esos detalles, pues lo pueden leer, pero si yo embargo un bien, en verdad no estoy sacando la posesión de ese bien al ejecutado. Bien, la posesión queda en cabeza del ejecutado. Es más, hasta la doctrina considera que se puede llegar a vender. Bien, ¿qué pasa? Obviamente, si el comprador va a saber que hay un embargo sobre el bien. Si no se paga, se va en alguna oportunidad a subastar. Y yo no voy a tener efectivamente el beneficio de ser un tercero adquiriente de buena fe porque yo sé que estaba el embargo anotado. Bien, entonces no podría articular esa defensa. Pero ¿qué pasa? Si yo eventualmente tengo un embargo sobre un bien, no me van a quitar, digamos, la tenencia, la posesión de ese bien. Ese bien va a continuar en cabeza mía. Lo único, efectivamente, que yo voy a tener trabado un embargo, bien, que va a noticiar a terceros, y obviamente me va a hacer saber a mí que efectivamente yo, en principio, en algún momento voy a tener que pagar, digamos, esa deuda. Bien. Algo que no les dije y que me parece que tampoco surge del trabajo, yo automáticamente, excepto el embargo de haberes, si trago cualquier otra de las medidas que les fui diciendo, embargo sobre cualquier bien registrable, dentro de los 3 días tengo que noticiar al ejecutado. Bien,
¿Cómo se noticia? Mediante cédula. Por eso, si, yo capaz que soy repetitivo con esto, pero para que les quede. Yo les dije, yo te hago un embargo, sea cual sea. Y tengo el embargo y la orden de que se libre el mandamiento de intimación de pago. Si yo te hago el embargo primero antes de librar el mandamiento de intimación de pago, cuando llega la notificación del registro tomó nota, tengo 3 días, bien, no 5, no 10, 3 días, para efectivamente hacerle saber al ejecutado que yo le traigo un embargo, o le traigo una medida cautelar, perdón, genérica, le traigo una medida cautelar, bien, bajo responsabilidad de que si esa medida cautelar que yo le tragué le genera algún perjuicio, me pueda llegar a iniciar un proceso de daños y perjuicio como consecuencia de ese perjuicio que yo le ocasioné ante la falta de notificación. Si no me equivoco, está en el 198. Bueno, no quiero perder tiempo, pero 198, 197, les habla efectivamente del plazo ese de 3 días que yo tengo para notificar al ejecutado de la traba de la medida cautelar que sea. Bien. ¿Qué pasa? Yo, como le venía diciendo, yo tengo un embargo sobre un bien. Y de caso típico, yo tengo un embargo sobre un automotor o una moto. Que efectivamente yo noticio al fulano y empiezo a advertir que empieza a descuidar el auto, lo choca, lo tiene sin seguro, lo deja en la puerta de la casa con la llave puesta, o eventualmente no llega a ese extremo de descuido, pero lo deja todo el día en la puerta de la casa, sin resguardo, porque sabe que efectivamente tiene un embargo sobre el mismo, y en algún momento pueden llegar a subastarlo. Si yo acredito alguna circunstancia particular, bien, o eventualmente si empiezo a advertir que efectivamente esta persona, como le dije, le quitó el seguro o empieza a manejar en forma irresponsable, lo que fuere, yo sé que voy a perder ese único bien que tengo que me va a resguardar el día de mañana el cumplimiento de mi sentencia. Entonces, yo acredito, vuelvo a repetir, y esto es fundamental, yo acredito alguna circunstancia particular, puedo llegar a pedir el secuestro de ese bien. Bien, es más, los supuestos que da el trabajo, habla efectivamente en primer lugar de locomóviles, que son automóviles, puede ser hasta inclusive un barco, moto, no sé, lo que fuere. Después habla el tema de cheque rechazado, pero más que nada es por la consecuencia, digamos, de esos cheques rechazados y efectivamente se puede llegar a considerar la comisión de un delito penal. Y eso como que agravaría un poquito más la circunstancia y me daría más motivos para eventualmente yo poder pedir el secuestro de un automotor. ¿Por qué? Porque si no se dan estos supuestos que acabo de decir, en verdad, si yo voy en primer lugar y le pido al juez el secuestro del automotor, no el embargo, el secuestro del automotor, como con el secuestro efectivamente yo le podría llegar, digamos, la tenencia o la posesión, porque ¿verdad? El titular registral posee el vehículo, pero bueno, la tenencia física, digamos, del vehículo, yo le estoy generando un perjuicio importante, digamos, a esta persona, ya sea que la utilice para transporte diario o para trabajar o para lo que fuere. Entonces, como eso es aún más engorroso, bien, yo tendría que, como les dije, en primer lugar, embargarlo. Y si con el embargo, por algún motivo, no me alcanza, porque sé que lo está descuidando o por el motivo que fuere, se lo tendría que pedir al juez para que el juez lo evalúe y eventualmente me ordene el secuestro. También está la posibilidad de que secuestrar, en verdad, lo que se entiende, es muy poca la doctrina que entiende que se puede llegar a secuestrar y dejar en cabeza del ejecutado. En verdad, cuando yo secuestro, efectivamente, tomo la tenencia del vehículo, me hago cargo, me hago depositario del mismo, tengo que encontrar un lugar para efectivamente guardarlo. Como consecuencia de hacerme depositario, me hago responsable del mismo, tengo que contratar un seguro, tengo que tenerlo, vuelvo a repetir, en un lugar, un garage, no lo puedo tener en la calle porque estaría cambiando de moneda. En lugar de tenerlo él, lo tengo yo, pero en la calle, en una circunstancia. Eso ya me genera gastos. También, vuelvo a repetir, los gastos los voy a poder solicitar al momento de que se ponga, digamos, la sentencia, se ponga las costas, presento la liquidación y si los gastos fueron necesarios para el mantenimiento de la cosa, me las pueden llegar a considerar. Pero bueno, es la última ratio, o sea, no es que si ustedes van en primer lugar y le piden la
el secuestro del automotor, automáticamente el juzgado se lo va a dar. No, siempre piensen que no, que es el camino inverso. Primero tengo que tenerlo embargado. Cuando tengo embargado, tengo que acreditar la insuficiencia de ese embargo únicamente por circunstancias especiales, y ahí el juez es efectivamente que va a analizar el mismo y me lo va a otorgar. Distinto es el supuesto si yo ya tengo una sentencia de trance y remate firme, aprobada de liquidación, bien, e inicio los trámites para subastar el bien. Si el bien que yo incauté es un bien mueble registrable, bien, ahí sí puedo pedir efectivamente el secuestro del mismo, porque ya estoy iniciando, digamos, el trámite de subasta y ya tengo yo ya resguardado el bien para no, digamos, de alguna forma, verme perjudicado si llego al momento de la subasta, el martillero quiere tomar quiere tener el vehículo para efectivamente poder mostrarlo lo que fuere, y ahí desapareció. Ya voy a estar iniciando una subasta de un bien que no está. No, ahí sí ya tengo más verosimilitud, digamos, o más cercano al peligro de la demora como para efectivamente que me den el secuestro. Vuelvo a repetir, ustedes siempre sepan o entiendan que todas las medidas cautelares, a menos que estamos en un proceso ejecutivo, tienen que realizar verosimilitud del derecho, peligro de la demora. Verosimilitud del derecho, el título completo siempre lo tengo. Y ahora justo me acabo de acordar una cosa más. Peligro de la demora también lo voy a tener, pero depende del caso. Para el secuestro voy a tener que tener algo más. Yo siempre les venía hablando de título completo. Si yo tengo un título incompleto, y esto igual me parece que ya lo vimos, o ya obviamente alguno de mis compañeros ya lo ha dado, si yo tengo el título, yo lo he deslizado, pero capaz que rápido. Título incompleto que yo tengo y quiero tener la medida cautelar, sea cual sea que yo haya señalado, lo que tengo que hacer es, conforme al 209 inciso segundo, bien, información sumaria, traigo 2 testigos, completo el título, bien, y automáticamente ya tengo la verosimilitud del derecho, digamos, en ese título, a menos que es un título incompleto y que faltaría preparación de la vía ejecutiva. Pero para la cautelar, ya le estaría dando la fuerza necesaria a los fines de poder trabarla antes de preparar la vía ejecutiva y antes de librar el mandamiento de intimación de pago. Bien, esa es la única cosita que me quedó por señalar. Después, dentro de estas medidas cautelares, la última, ¿y por qué digo la última? Porque es siempre, digamos, queda como resabio o medida cautelar genérica, inhibición general de bienes. ¿Cuándo efectivamente va a proceder? Cuando no conozca bienes, bien, del ejecutado. Yo, para efectivamente que el juzgado me otorgue la inhibición general de bienes, tengo que denunciar desconocimiento absoluto de cualquier bien, cualquier. Como yo les dije, que está cobrando, que es empleado de tal dependencia, que tiene una cuenta, que tiene un auto, que tiene una moto, que tiene una casa, que tiene un departamento, yo tengo que decirle, no conozco nada. Hice tareas investigativas, en verdad no tengo que decirle, no tengo que acreditar nada, tengo que decir únicamente, mira, no conozco ningún bien de este fulano, bien, por las dudas, deme la inhibición general de bienes. El juzgado automáticamente le va a dar la inhibición general de bienes, hasta tanto, bien, usted puede llegar a acreditar la existencia de algún bien. Automáticamente, cuando conocen algún bien, lo que van a hacer es, conforme el 203, pedir mejora, bien, porque les dije, esto es residual, la inhibición general de bienes es residual, lo que hace es, digamos, imposibilita si eventualmente ingresa algún bien al ejecutado, que ponga a disponer libremente, bien, porque está trabada esta medida de esta inhibición general de bienes y comunica, digamos, o hace saber o publicita el resto. Pero si yo tengo un bien mueble, para poder ejercer, digamos, esa preferencia que yo les venía diciendo, y eventualmente, porque es el medio más idóneo para poder el día de mañana realizarle bien y hacerme el dinero, yo lo denuncio, el juez me traba el nuevo, digamos, embargo sobre ese bien, y una vez que lo tengo acreditado y trabado y notificado, ahí sale, digamos, el oficio a registro de las personas y automotor para levantar la inhibición, porque la inhibición casi siempre lo que se hace es se traba. Ustedes imagínense que cada registro tiene, digamos, es como una ciudad, ¿bien? Yo tengo registro de propiedad inmueble, no se comunica con el automotor. Entonces yo, cuando trago la inhibición, tengo que efectivamente trabar en ambos registros, en el automotor local, ¿bien?, y que va a ser por intermedio de la cámara, porque no hay efectivamente un registro que me lo va a tomar, sino que va a ser la cámara que comunica todos los registros locales, y tengo registro de propiedad inmueble en La Plata que va a tomar comunicaciones e inhibición. Los registros son provinciales, ¿bien? Entonces, si yo eventualmente
esa comunicación no es que me va a servir para todo el país, me va a servir únicamente para la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, de última, si yo sé que el fulano tiene un bien en otra localidad, voy a tener que denunciarlo, se va a tener que liberar el oficio a aquella localidad y por intermedio del registro correspondiente se va a trabar el embargo. ¿Bien? Pero para que lo entiendan, no es que yo comunicando de inhibición a un registro ya me quedo cubierto, no tengo que ir. Registro de propiedad de automotor, la cámara, en este caso la cámara de automotor, porque va a ser la que esté por arriba de los registros de automotores particulares, trago de inhibición, si el día de mañana aparece algún bien, pido la mejora, digamos, me van a trabar el embargo sobre el bien que yo haya denunciado y automáticamente, o de la mano de eso, va a salir el levantamiento de la inhibición, porque yo no puedo mantener una inhibición y un embargo a menos que acredite insuficiencia. Vuelvo a repetir el tema de acreditar insuficiencia. Si yo tengo trabado una inhibición y el embargo que estoy pidiendo sobre un bien que efectivamente no alcanza a cubrir el monto que yo estoy reclamando, me van a poder seguir manteniendo la inhibición, como eventualmente yo tengo una medida, un embargo preventivo y consigo otro bien, si este primer bien no me alcanza efectivamente para cautelar, digamos, mi capital e intereses, me van a poder dar un segundo embargo sobre otro bien como para poder completarlo y así cuantos bienes sean que tenga y efectivamente hasta completar este monto que me genio que el juez entiende que capital más 30% del presupuestado. Bien. Bueno, si no me equivoco, ahora voy a empezar a leer las preguntas, o si quieren me las van haciendo para no ir. Díganme lo que hayan escrito, por favor, activan el micrófono. Esperen. Quedan 15 minutos, tenemos un montón. Despacio, vamos preguntando, así se entiende. Bien, vamos. Tengo una pregunta. Sí. Luciano, ¿cómo estás? Tenía entendido de la clase de una de las clases que se dio, que no sé si fue el doctor Casas, no lo tengo bien presente ahora, pero yo había entendido que él refirió que siempre que pidamos el embargo, lo pidamos en el escrito de la demanda y también el secuestro. O sea, como que vos pidas las dos cosas, o por ahí lo interpreté mal. Acá lo que vos, por lo que me estás enseñando, interpreto que primero pedís el embargo y después, eventualmente, si acreditás de que no está descuidando ese bien, pedís el secuestro. Pero, en definitiva, ¿cuál sería el criterio? A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo acá les enseño el deber ser. Lo que pasa en la práctica, van a encontrar infinidad de cuestiones. Si yo le pido, yo no digo que lo que haya dicho el doctor Casas esté mal. Yo a los efectos del parcial, para unificar un criterio, porque no hay criterio. No hay criterio. No. Entonces, para el parcial o para la práctica no hay criterio. Yo te digo que vos podés pedir el embargo y el secuestro y el juez te va a dar el embargo y el secuestro siempre y cuando acredites lo que acabo de decir. Si no te va a dar el embargo, te va a decir que el secuestro no. ¿Por qué? Porque es una cautelar aún más gravosa, ¿bien? Y que vos tenés que acreditar efectivamente esta circunstancia que yo dije. Si vos cuando iniciás la causa, estás iniciando la causa por un embargo de un automotor, ¿bien? Y sabés que el fulano sabe que vos la iniciaste y efectivamente dio pie a alguna de las situaciones que yo te dije y eventualmente el juez lo va a analizar y te puede llegar a dar el secuestro, ¿bien? Pero no es que automáticamente con el embargo va a venir el secuestro. O sea, yo con la demanda tengo que fundar esa eventualidad o que sucede que este hombre eventualmente va a descuidar Siempre. porque descuida todo y podés Siempre. pedir conjuntamente embargo y secuestro. Perfecto. Sí, siempre. No es lo mismo. El embargo te lo va a dar automáticamente si vos tenés un título completo o incompleto que hayas transitado el artículo 209, inciso segundo. Siempre te lo va a dar. Que fundar el secuestro. Habría que fundar el secuestro. Y cuasi acreditar. No es fundar únicamente. Es fundar y dar efectivamente elementos para que ese juez, digamos, otorgue el secuestro. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque es más engorroso. Vos ya estás sacando, digamos, la posesión, la tenencia, ¿verdad? La posesión, le estás sacando la posesión a ese fulana. Bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, le hago una consulta, doctor. Lo que había dicho el doctor Casas, me acuerdo en la clase, era, por ejemplo, si pedimos un embargo sobre un inmueble, complementarlo con una prohibición de contratar para que no sea alquilado, para eventualmente, si llegamos a una subasta, tenerla libre de ocupantes y no esperar un contrato de locación. Ahí se podría pedir las dos juntas, no habría que justificarlo.
A ver, si el bien no está mal lo que dijo el doctor Casas, efectivamente se puede llegar a complementar una con la otra y eventualmente, a menos que esa persona viva del alquiler de ese inmueble y lo pueda llegar a acreditar, pero eventualmente va a ser, a ver, el juez la va a dar, se presenta al ejecutado, va a tener que pedir conforme 203, de última va a tener que dar algún bien a embargo o algo embargo como para efectivamente ordenar el levantamiento. Pero sí, tranquilamente, esas dos medidas son complementarias, porque eventualmente lo que estás haciendo es resguardando. Igual, a ver, lo que dijo el doctor Casas está perfecto. Igual, para que ustedes sepan, al momento de subastarlo, la única diferencia que va a haber es que cuando surja del mandamiento de constatación la situación del inmueble, si efectivamente los ocupantes son locatarios, la única diferencia, el comprador de subasta que va a tener es que va a tener que respetar ese contrato de locación. ¿Bien? Si vos estás comprando para irte a vivir ahí, y bueno, no te va a convenir. Pero si vos estás comprando como supuesta inversión, si bien está alocado, la única diferencia es que va a pasar esa locación del ejecutado en cabeza tuyo. Vos vas a tener un ingreso hasta que termine el contrato de locación, y ese contrato de locación, una vez que termina, vos automáticamente tenés la potestad de desalojarlos. Bien, entonces, no está mal lo que dijo el doctor Casas, pero si eventualmente ustedes no piden esa medida, digamos, esa medida cautelar para efectivamente, como medida no innovativa, para que no pueda dar en locación el bien, a lo sumo, bueno, el contrato de locación es de 3 años, pero bueno, supongamos que van a tener que esperar, si tienen 6 meses, 2 años y medio, y mientras le va entrando el dinero de la locación. Nada más. Pero podría pedirse tranquilamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, nada. ¿No? Hola. Sí. Doctor, no me queda claro el tema, lo pregunté igual un compañero y gentilmente me contestó, pero cuando la renovación del embargo, no sé si es la palabra correcta, reinscripción. Sí, reinscripción. ¿Cuánto tiempo antes se prepara o se empieza a hacer o cuando uno ya se enteró, me faltan, no sé, 2 meses? A ver, es muy fácil, no tiene mucha complicación. Lo que ustedes tienen que entender es que el registro está en La Plata. ¿Bien? Hoy igualmente se hace todo vía digital. Pero imagínense antes, o capaz que cuando termine esta pandemia, volvemos a lo antiguo, digamos. ¿Cómo era la forma? Si yo tengo dentro de esos 5 años, sé que dentro de 3 meses se me está por vencer, eventualmente yo pido la restricción, no es que me voy a comer 3 meses. La restricción va a caer desde el momento que se vence. Entonces yo antes que se venza, ya tengo que haber comunicado registro. Vuelvo a repetir, el registro está, de la propiedad inmueble está en La Plata. Si es un registro local, yo puedo ir. Un despacho tarda hoy en pandemia en salir en 3 o 4 días. Si yo con un mes de antelación pido una restricción, sale la orden, dejo el oficio de control y lo llevo hasta el registro correspondiente, ya está. Obviamente, si quiere ser prudente, tómese de 3 a 4 meses antes de que venza para poder efectivamente llevar a cabo la restricción. Pero cuanto antes, y los abogados lo que hacen, ¿saben lo que hacen? O lo que hacían antes, por lo menos yo lo que tenía entendido en la práctica, llevan una agenda. En la agenda, yo traigo el embargo hoy, bien, entonces de acá tomo 4 años y medio y me vuelvo a pedir y anoto restricción. ¿Bien? Agenda, estoy hablando de agenda papel, lo pueden hacer electrónica, lo que sea. A esos 4 años y medio, automáticamente pedían el escrito, solicitando la restricción, había cuenta que estaba próximo a vencer, presentaban el escrito, tranquilos, salía el proveído, dejaba con todo el oficio, cuando estoy hablando antes, cuando lo hacíamos todo papel, se controlaba, siempre el folio de seguridad, si es registro de la propiedad inmueble, tarda un poquito más porque, les voy a repetir, si ustedes cometen el mínimo error, ya ese folio hay que anularlo, es emborroso, para que lo sepan los chicos en el juzgado, primero lo hacen en lápiz, ¿bien? Y después lo completan con la virome, como para efectivamente, yo he hecho y les puedo asegurar que tiene cierta presión el equivocarse, porque le vuelvo a repetir, no puede tener enmiendas, no puede tener una tachadura, no puede tener nada, tiene que estar impoluto. Como sale de juzgado, llega con la firma del juez y si tiene el mínimo raspón o el mínimo borrón o liquid,
no toman nota. Entonces, le voy a repetir, 4 años y medio, lo pedían, un mes entre que sale el proveído, tiene el folio de seguridad con el oficio en su estudio, se lo daban a un gestor, el gestor lo llevaba hasta La Plata, de una semana para la otra, salía la orden de inscripción, cubierto. Claro. Lo más seguro son 6 meses. Pero igual, yo porque, te vuelvo a repetir, yo me quedo con esos tiempos, pero hoy es todo, sacando el tema de pandemia, es todo más rápido. Porque le vuelvo a repetir, es todo digital. Entonces, automáticamente, como sabe la orden, se envía la orden a La Plata y toma nota. Lo único que pasó al inicio de la pandemia es que el registro estuvo 3 o 4 meses parado. Pero o sea, la orden llegaba. Faltaba efectivamente el impacto, digamos, de la orden, pero iba a ser retroactiva al momento de que ingresara. Entonces, capaz que ustedes, si pedían un informe de dominio, en ese momento iba a estar ahí medio dudoso. Entonces, ante la duda, con 3 meses están bien. Una consulta más, pero esto más que nada porque ayer cuando hablaba el doctor Casa, el tema de cuando se traba el embargo, ya la medida ya prosperó y demás. El deudor, digamos, el ejecutado, ¿puede iniciar algún tipo de, llamémosle, entre comillas, negociación, algo por el estilo, en ese momento para destrabar algo de la medida? ¿Qué hace en ese momento? A ver, en la práctica, en verdad, los abogados se ponen, la medida una vez que está trabada. Bien, ya está trabada. La única forma para efectivamente destrabarla es pidiendo el levantamiento de la medida cautelar, el levantamiento del embargo, lo que fuere. Misma orden que salió del juez para trabarla, tiene que salir del juez para ordenar el levantamiento. El mismo folio de seguridad, no nuevo, digamos, bien, pero es todo el mismo proceso. En la práctica, usted, si estaba una medida cautelar sobre un bien que supongamos lo tenían para la venta, lo que va a tener que hacer su abogado inmediatamente es iniciar tratativas con el otro abogado para ordenar, para de alguna forma destrabar ese bien, ya sea o lo sustituyen por otro, si tiene otro, o eventualmente ver de qué forma arreglar el proceso, haciendo una liquidación privada, digamos, y de esa forma pagarla o ir pagándolo en cuota, lo que fuere. Presentan un pacto, bien, que se homologa y se ordena el levantamiento, pero le estoy hablando en el mejor de los supuestos. Imagínense que... el mejor de los mundos. Sí, ustedes tienen ahí... tienen la espada en la mano, o sea, el otro fulano pobre tiene que... A ver, la única forma judicial donde se puede llegar a ordenar un levantamiento de un embargo es con sustitución. Lo vuelvo a repetir, 203, dando otro bien que sea igual o mejor. No puedo dar otro bien que sea peor, tiene que ser igual o mejor. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Buenas tardes, sí, yo, María José. Buenas. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda con respecto a en qué momento hay que noticiar al ejecutado de la traba de la medida cautelar. Eso no me quedó claro. Dijiste 3 días, pero ¿a partir de cuándo? De que me llega la notificación. Es así. Yo les dije, yo voy a un registro, supongamos, y trabo, sea registro público, estoy con registro público, registro de la propiedad inmueble o registro de automotor, yate, lo que sea. Automáticamente, cuando yo dejo el oficio, tiene que haber una contestación al tiempo por parte de ese organismo donde efectivamente me digan se ha trabado embargo. Bien, yo lo acompaño al juzgado con un escrito, hoy todo digital, lo acompaño al juzgado y va a salir un proveído donde diga, bueno, téngase presente la medida cautelar trabada y conforme lo establece 198, notifíquese al demandado. Y ahí es donde dice 3 días. Entonces, desde que sale la orden judicial. Claro, eso puede ser anterior al mandamiento. O posterior, Sí, o es posterior al mandamiento. No, en la práctica siempre, a ver, en la práctica lo que les conviene siempre es antes del mandamiento. Es lo que siempre, lo que Claro. le voy a repetir. Ustedes tienen, yo tengo las 2 órdenes y la única que efectivizo es la medida cautelar. Una vez que tengo la medida cautelar trabada, bien, y que ya tengo ese proveído que yo digo, ahí efectivamente el juez me ordena que se libre la cédula, yo le libro la cédula, se notifica, y ahí ya estoy libre no estoy libre, en verdad lo puedo hacer cuando quiera, bien, pero ya se noticia el fulano que le trabé el embargo o la medida cautelar que fuere, y ya libro mandamiento porque ya sé tranquilo que tengo cautelado este bien. Bueno, gracias. Nada.
Sí, buenas tardes. Yo tenía una duda. Sí. No sabía si meterme con eso o no, pero para el caso de secuestro de bienes muebles, Sí. al momento de hacer la diligencia, ¿el abogado de la parte estaría habilitado para pedir un allanamiento de un domicilio, llegado el caso? Sí, eventualmente sale con esas facultades, allanamiento y uso de cerrajero. Porque, ¿Es a pedido de parte o es de oficio esa facultad? en verdad, a ver, no. Si sale con... el abogado siempre tiene que pedir, pero se entiende que si sale esa orden de secuestro de bienes muebles, el juzgado, digamos, lo va a sacar con el auxilio de la fuerza pública y cerrajero. Porque ahí es su novedad. Si no, cuando va el oficial de justicia le cierro la puerta y listo. Me quedo ahí, no puedo hacer nada, no puedo embargar nada. Entonces, esa orden está, digamos, implícitamente ya considerada por el juez y lo único que tiene que hacer es plasmar la resolución. Ustedes deberían pedirlo, pero si ustedes no lo piden, el juez, si ustedes están ordenando o están pidiendo el embargo de bienes muebles no registrables, tendría que dar la facultad al oficial de justicia, o es el oficial de justicia el que lleva a cabo esa tarea. Ustedes como abogado acompañan, pero el que lleva a cabo la tarea es el oficial de justicia, el auxilio de la fuerza pública, la policía y cerrajero. Bien, gracias. ¿No? Doctor, una consulta. Sí. Me quedó desde que arrancó con la clase de tantas prohibiciones para embargar y para... que no me quedó bien claro qué es lo que se puede embargar y secuestrar. Digamos que el abogado de la contraparte no puede decirme no, eso Mirá, no me lo puede embargar porque vuelvo a repetir. Las prohibiciones, digamos, artículo 219, 744, 219 del CPC, 744 del Código Civil y Comercial, y como dice el 744, infine o cualquier otra ley especial. Nosotros en el trabajo le dijimos cuáles son efectivamente algunos ejemplos de leyes especiales. 4 le dimos. Todo lo que esté por afuera de eso es embargable. Todo. Hay infinidad de cosas que tienen que ocurrir. Cosechas, maquinaria, ganado. A ver, esos son bienes muebles. No, eso lo entiendo, pero por ejemplo, eso no podría yo decir, no, eso si vos lo embargás, le estás privando a mi cliente de que genere ganancia y un capital, y por ende no te voy a poder pagar. Demostralo. A ver, si vos tenés 2 vacas lecheras en el fondo de tu casa, bueno, si vos tenés 1000 cabezas de ganado, acreditame efectivamente que esas 1000 cabezas de ganado vos te vas a morir de hambre. O sea, acá chicos tienen que acreditar, tienen que efectivamente solicitar y de alguna forma hacerle saber al juez, digamos, no digo con prueba, porque tienen que demostrarlo, digamos, efectivamente. No es el mismo caso que yo di del taxi, ¿bien? Si yo soy taxista y mi único medio de mantenimiento, digamos, de mi familia es ese taxi, único medio, no tengo ningún otro bien, único medio es el bien, si yo efectivamente le traigo una medida, un secuestro, un embargo de un secuestro sobre ese bien, digamos, de cierta forma es extorsivo. Yo estoy privando, digamos, de lo que puede llegar a ser considerado una de las herramientas de trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Uno de los supuestos es instrumentos necesarios para el ejercicio profesional. El taxi estás ahí. Porque, a ver, yo profesión taxista, mi herramienta es el taxi. Si no tengo otro, y bueno, vamos a ver qué decide el juez. Pero en principio yo puedo llegar a considerarlo que es una herramienta de trabajo. Pero vuelvo a repetir, sacando los supuestos, hay millones. Pero millones, no se les puede ocurrir la cantidad que hay. Y es más, ahora cuando vean el trabajo práctico y el jueves le damos prueba, van a ver que hay, pero infinidad de supuestos. Profesor, Bien. una pregunta. ¿Sí? ¿Podría pasar en el caso de que yo traiga un embargo sobre un bien que hoy cotice, no sé, determinada cantidad de dinero y dado el contexto? Acciones, bonos, cuadros, obras de arte, joyas, caja de seguridad, por empezar a tirarle cantidad que hay al compañero, que me olvidé. Pero pasa que hay tantos, le decimos los que no, porque a partir de lo que no, se abre un abanico gigante. Perdón, sí. Sí. No, quería saber si, por ejemplo, yo traigo un embargo sobre determinado bien que hoy está evaluado en determinada cantidad de dinero y dado el contexto, llegue que se devalúe
en ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Porque tengo que estar, digamos, enterada o tenía que estar pendiente de cómo cotiza o qué evaluación, ¿no? Tiene ese, Claro, a ver, bien. yo si estoy el ejemplo que acabo de dar, acciones, yo trabajo embargo sobre acciones de una empresa. Sí. La empresa desapareció, ya no valen más esas acciones, no vale nada, o se concursó y esas acciones estaban en un mercado por X valor. Yo acreditando esta circunstancia, bien, lo que puedo llegar a pedir, si conozco algún otro bien, es ampliarla a otro más. Pero efectivamente, si yo traigo embargo y eso costaba 100 pesos y yo tenía embargado 55.000 acciones, bien, si la misma desaparece y esas 55.000 acciones ahora valen nada, bueno, ahí voy a pedir efectivamente al juez que me trabe una medida cautelar sobre otro bien que pueda llegar a conocer, o si no conozco ninguno, inhibición. Perfecto. Gracias. Nada. Bueno, ahí pregunto, pues justo vi que entró. ¿Cómo se redacta la cápita de solicitud a medidas cautelares con un título incompleto? Lo que tengo que hacer primero es solicitar la preparación de la vía ejecutiva. Es lo que le decía. Si yo, preparación de la vía ejecutiva para el título, digamos. Pero si yo tengo lo que tengo que ofrecer al juez, conforme el artículo 209, inciso segundo, es información sumaria. Entonces, la cápita va a ser medida cautelar, información sumaria, debida cuenta que el título acompañado se está pendiente de la preparación del bien ejecutivo, siendo el mismo un título incompleto, solicito que por intermedio del mismo se cite, y ahora les voy a decir un dato importante acá, se cite a fulanito y fulanito a los fines de brindar información sumaria y darle la verosimilitud del derecho al título en ejecución. Y de esa forma trabar el embargo o trabar la medida cautelar que fuere. Hoy en pandemia, bien, digo esto y sigo por si quieren preguntar algo, hoy en pandemia, en la gran mayoría de los juzgados, en principio la información sumaria está restringida. ¿Por qué? Porque la información sumaria son 2 personas que yo ofrezco para que vayan al juzgado, bien, y ratifiquen una declaración que habían hecho con antelación. Obviamente no puede ir nadie al juzgado. Entonces esa información sumaria, digamos, se está viendo de qué forma, digamos, llevarla a cabo, que no sea por intermedio de lo que nosotros estamos utilizando, que son las audiencias por el programa Teams. Bien, que es una especie de Zoom, pero que se está utilizando en forma institucional, digamos, por el Poder Judicial. El tema es que para poder llevar a cabo esa información sumaria, estos dos testigos, digamos, que ofrece el ejecutado deberían estar digamos, en el estudio del abogado, o deberían brindar un mail para que se los comunique y ellos están, por ejemplo, miércoles 10 de la mañana enfrente de la computadora con el programa Teams, efectivamente que el juez lo convoque, ratifica el acta que se envió anteriormente, de esa forma, digamos, brinda la información sumaria, o sea, ratifica las actas y me da la verosimilitud del derecho para poder dar la medida cautelar. Es muy engorroso. Y se está viendo de qué forma, digamos, alivianar a los abogados, pero cumpliendo con lo que dice el Código de Procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí no me quedó claro el tema del embargo de haberes. ¿A partir de qué momento se empieza a retener esa suma, sea de un 20 o un 10%? Desde que la traba? No, desde que se comunica. Desde que se comunica al empleador. O sea, al principio, cuando yo trago la medida cautelar, no tengo que esperar la sentencia para que se empiece a retener. No. Cualquier medida cautelar de esta que yo estuve hablando, se traba, incluso lo vengo repitiendo desde el principio, desde antes que se libre mandamiento de intimación de pago. Estoy hablando con el primer despacho. ¿Bien? O yo sea, tengo y si resulta favorable la sentencia para el ejecutado, se le devuelve ese importe. Si no me hace igual a mi demanda, esas sumas de dinero se devuelven al ejecutado, efectivamente, sí. ¿Qué quedan? ¿Retenidas en una cuenta a nombre de los autos? La cuenta está abierta a nombre del juez, bien, es una cuenta oficial a nombre del juez, obviamente dentro del ámbito del juzgado correspondiente. En el banco,
físicamente estarían en el Banco Provincia, sucursal Tribunales, ¿bien? Pero la cuenta se abre a nombre de Héctor Fabián Casas, juez del Juzgado Civil Comercial número 15, ¿bien? Titular de dicha dependencia, no es a título personal. Perfecto. Y únicamente se va a librar un giro, digamos, se va a librar dinero con la sentencia de trance remate firme que me haga lugar o no. Si no me hace lugar, se va a devolver esas sumas al ejecutado. Si me hace lugar, le van a dar esas sumas al ejecutante, siempre respetando el orden de costas de proceso, o sea, honorarios, gastos de proceso, intereses, capital. Perfecto, gracias, profe. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el jueves. Por favor, lean prueba, porque voy a ir más rápido. Voy a ir muy rápido porque es mucho y tengo que terminar sí o sí el jueves, porque si no, no van a haber sentencia el martes. ¿Bien? Bueno, buenas tardes. Gracias, chao, buena semana. Gracias. Bueno. Chao, gracias.